Vamos a ir retomando. Mirad, ya veis que pues lo prioritario es la acción de Dios. Él es el que llega al corazón, Él es el que puede entrar en comunión con un niño. Eso es lo prioritario, lo esencial. Nosotros estamos al servicio de eso. Para estar al servicio tenemos en cuenta una serie de elementos. Uno de ellos hemos visto antes en la mañana, los 7 momentos de un encuentro. Ese ir pasando de uno a otro ayuda a disponer para el momento más central, que es precisamente ese del diálogo del niño con Dios. Lo demás no está ahí para adornar, está ahí porque ayuda. Y ese es el sentido de los 7 momentos. Ayuda también a que el niño, que tiene un periodo de atención breve, al ir cambiando de momento, de actividad, su atención se renueva y puede seguir en torno a la misma vivencia más tiempo de otras maneras. Todo tiene ese sentido, hay una estructura y esa es la razón. Bien, eso en una sesión. Ahora, en esta sesión, queremos recordar algo que tiene que ver también con la estructura de Ven, Sígueme, pero que viene de lo que la Iglesia nos pide que tiene que ser la catequesis, en un sentido más general y más amplio. Eso es lo que os propongo ahora. Esta charla es un poco dura, porque es muy teórica, requiere reflexión, pero es necesaria, ya lo siento. Me toca a mí, me siento un poco como un pequeño torturador, pero es necesario hacer ese camino para entender la razón profunda de las cosas, porque si no, pues quizá luego haremos cualquier cosa. En cambio, sabiendo el porqué, podremos servirnos mejor de lo que aprendemos de la pedagogía de Dios. Entonces, este es el camino que os invito a recorrer ahora. La Iglesia nos ha dado una serie de orientaciones para la catequesis. Sobre todo, lo más reciente es el último directorio, que es del año 2020. Fue firmado el 23 de marzo, aunque salió publicado el 25 de junio. Bien, este directorio nos da una serie de claves y luego vamos a ver cómo las incorporamos en Ven, Sígueme. Nos da como un gran contexto amplio, nos recuerda el fin de la catequesis y nos da 3 características que debe tener toda catequesis. ¿Cuál es el contexto amplio que nos da? ¿En qué situación estamos? ¿En qué mundo vivimos? El directorio nos dice que el contexto en el que se desarrolla nuestra catequesis es la evangelización. Esto es importante tenerlo en cuenta. El mismo directorio está marcado por ello. De hecho, el primer directorio que salió es de 1971 y respondió a un acontecimiento eclesial que marcó la vida de la Iglesia, que fue el Concilio Vaticano II. Pidió repensar la catequesis y al cabo de los años salió este directorio. El siguiente es de 1997. Se llamó Directorio General para la Catequesis, 26 años después. También respondió a un momento eclesial decisivo, que fue la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, que pidió ese repensar de nuevo la catequesis y simultáneamente con la edición en latín oficial salió el Directorio General. Y recientemente, en 2020, se publicó el Directorio para la Catequesis. También responde a un evento eclesial reciente, que fue el Sínodo sobre la nueva evangelización y la transmisión de la fe cristiana.
En 2012, el Sínodo de Obispos repensó cómo transmitir la fe hoy en día. Como fruto de eso, se ha publicado ahora este directorio 23 años después del anterior. Ya veis que no son documentos que se publiquen cada año por septiembre. Un documento de esta envergadura pretende orientar la catequesis de la Iglesia para 20 años, ¿no? O 25. Junto a ese sínodo, evidentemente, está la exhortación apostólica que escribió el Papa Francisco, Evangelii Gaudium, y si queréis remotamente, porque esto no es nuevo, ya Pablo VI, con Evangelii Nunciandi, advertía a la Iglesia: cuidado, que estamos en otra época, que estamos en un momento en que el contexto es la evangelización. De hecho, esta evangelización está presente en el directorio, en su contenido y incluso en su estructura. En la presentación se nos dice que el estrecho vínculo entre evangelización y catequesis es la particularidad de este directorio. Es algo que puede sorprender, ¿verdad? Porque en teoría primero es la evangelización, luego quien se convierte, pues viene la catequesis. Hoy en día ya no está tan claro eso. Las tres partes de este directorio desarrollan el camino catequético bajo la primacía de la evangelización. Y mirad esta frase: si bien la distinción conceptual entre pre-evangelización, primer anuncio, catequesis y formación permanente sigue siendo útil, porque es verdad, conceptualmente son cosas distintas, en el contexto actual ya no es posible hacer esa diferencia, porque llegan a catequesis niños que no han sido evangelizados, a veces ni siquiera pre-evangelizados, no han tenido ejemplos de una vida cristiana que les hagan ver en qué consiste. A veces me encuentro catequistas que me dicen, quejándose, es que los niños llegan y no saben nada. Y yo les contesto: efectivamente, es que esa es la situación, no es para quejarse, es para caer en la cuenta. La catequesis hoy en día no puede olvidar que estamos en un contexto de evangelización. En segundo lugar, ese es el contexto. Luego el directorio, por supuesto, nos recuerda cuál es el fin de la catequesis. Ya lo vimos ayer abundantemente. Lo recuerdo de una manera especial, que dice el directorio. En el número 55, sin decirlo explícitamente, pero desarrolla lo que significa la palabra catequesis, en el sentido etimológico original griego. La palabra catequesis viene de esos verbos que hay ahí y significa, etimológicamente, viene de katá y ejó. Katá significa de arriba abajo, es una preposición local, algo que cae, algo que baja, pero tiene un sentido figurado. Quizá en español diríamos de la cabeza a los pies, ¿no? En el sentido de completamente, ¿no? Es un profesional de la cabeza a los pies, de arriba abajo. Y el verbo ejó es la misma raíz que la palabra eco, el eco que resuena. Por tanto, el directorio, sin explicar todo esto, pero dice que se trata de hacer que el Evangelio resuene completamente en la vida de una persona. El fin, por tanto, de la catequesis no es solo la memorización de unos contenidos intelectuales, que tiene que incluirlos, pero queremos más. La catequesis aspira a más, que resuene en la mente, pero en el corazón, en la vida, en toda la persona. No olvidemos este horizonte, y simplemente para recordar, ayer lo veíamos de esta otra manera. El fin de la catequesis es poner
no solo en contacto, sino en comunión, en intimidad con Cristo. Por tanto, tenemos un contexto, que es la evangelización, un fin, que es la intimidad con Cristo, y ahora 3 características. 3 nombres griegos, pero no es culpa mía, el directorio lo dice así. Pide que la catequesis sea querigmática. Querigma es una palabra griega, significa anuncio. El verbo querizo es anunciar, querigma es el anuncio. En la tradición de la Iglesia cristalizó el significado de esta palabra en el primer anuncio que le hago a una persona, de la fe. Y el directorio nos pide que ese primer anuncio tiene que estar presente en la catequesis. El primer anuncio. Claro, si lo pensáis, el primer anuncio, cuando anuncio por primera vez, ¿eso cuándo ocurre? La primera vez que se lo anuncio, porque la segunda vez ya no es la primera, es la segunda. Entonces, ¿cómo podemos tener un primer anuncio, una catequesis que tenga esa característica de primer anuncio? Pues explica el directorio que sí, es verdad, hay un sentido temporal, la primera vez que te digo algo, pero hay también un sentido cualitativo. El primer anuncio en el sentido de lo más nuclear, lo más fundante, igual que en un edificio, lo primero que se pone son los cimientos y seguirán siendo siempre lo primero, porque si no están el edificio se cae. Y en ese sentido siempre son lo primero. Así, en la catequesis hay algo que siempre es lo primero y siempre debe serlo, y hay que volver a ello continuamente. Si alguien me pregunta ¿en qué consiste ser católico? Y yo le respondo en que los viernes no comemos carne. No es lo primero que le tengo que decir. Al final sí, lo tendrá que hacer, pero no es lo primero, ¿veis? Eso primero, eso más esencial, tiene que estar presente a lo largo de la catequesis en todas sus etapas y momentos. Nunca nos podemos apartar del núcleo más esencial. Al final, ¿cuál es? Que Jesucristo te ama y ha dado la vida por ti. Luego ya te explico los detalles, pero si quieres saber en qué consiste ser cristiano, es que Dios te quiere tanto que se ha hecho hombre y ha muerto por ti para hacerte feliz. El directorio hace una formulación posible poniéndolo así. Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Este es el querigma, el primer anuncio no solo en sentido temporal, sino en sentido cualitativo. En esto descansa todo. Esto es lo que funda nuestra fe. Y por eso, dice, tiene que estar presente en la catequesis en todas sus etapas y momentos. Ya veremos cómo se hace eso, pero es una característica que nos pide el directorio. Siguiente característica, la segunda, que sea una catequesis mistagógica. La mistagogia era una manera de hacer catequesis vinculada a la liturgia, al signo litúrgico, a la celebración de los sacramentos, y a la vez que se celebraban los sacramentos, o inmediatamente antes o después, se desentrañaba el significado de los signos litúrgicos y se ayudaba así a entrar y a vivir en el misterio. Tiene ese carácter de atención a los signos litúrgicos y también tiene un aspecto, la mistagogia era una catequesis sacramental que iba introduciendo poco a poco. Cuando se convertía un adulto, sí, le anunció el querigma, pero ahora hay un proceso. Esa catequesis mistagógica iba poco a poco, progresivamente,
Y en ese sentido seguía la pedagogía divina. Y esto de la pedagogía divina es esencial para la catequesis. El Catecismo de la Iglesia Católica habla de estos dos aspectos, en el número 53, y habla de una pedagogía divina particular. Dios se revela mediante acciones y palabras, y ahí se funda el signo litúrgico, son acciones acompañadas de palabras que expresan su significado. Y además este designio comporta una pedagogía divina particular, específica, propia de Dios. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural. Esta pedagogía divina es esencial, es definitiva. Muchas veces, viendo que las dificultades en la transmisión de la fe, las dificultades en la catequesis, hemos intentado buscar alternativas, buscar otras salidas, y a veces hemos buscado haber una pedagogía humana que funcione bien y vamos a introducir en ella la fe. Pero no acaba de cuadrar del todo, porque una pedagogía humana, una didáctica humana, se ordena a la transmisión de un conocimiento humano. En cambio, la pedagogía divina no, es distinta. Por eso es esencial tenerla en cuenta. Y el directorio intenta introducirnos en ella. Dedica 6 números, que son muchos, y nos recuerda, la catequesis sigue de cerca la pedagogía de Dios, porque hay una pedagogía específica de la fe. ¿Y cuál es? Dios en la Sagrada Escritura se reveló, primero, como un Padre misericordioso. Luego, Jesús realiza su misión de Salvador y manifiesta la pedagogía de Dios. Y en tercer lugar, los discípulos fueron guiados por el Paráclito, el Espíritu Santo, al conocimiento de la verdad. Esas son las etapas de la pedagogía divina. Dios que se revela como Creador y Padre, el Verbo encarnado, Jesús es Maestro y Salvador, el Espíritu Santo que da vida. Y después de explicar todo esto, os animo a leer esos números, son preciosos, de una riqueza bíblica preciosa. Al final dice lo siguiente: estas referencias permiten comprender el valor que tiene la pedagogía divina para la vida de la Iglesia y qué determinante es para la catequesis tenerlas en cuenta. Ahí está nuestro fundamento. El Papa Juan Pablo II, en una frase preciosa, lo decía así: el camino de la catequesis alcanza una meta particularmente importante cuando se convierte en escuela de oración, es decir, cuando capacita para el coloquio apasionado con Dios Creador y Padre, con Cristo Maestro y Salvador, con el Espíritu Santo vivificador. Esto es la pedagogía divina. Mirad que no va... El momento culminante de la catequesis no es que el niño apruebe un examen al final de los años de catequesis, es que se convierta en escuela de oración, que quede capacitado para ese diálogo apasionado de amor con Dios uno y trino. Esta es la pedagogía de Dios. Dios no nos ha revelado cosas para que sepamos más. Dios se ha revelado para invitarnos a una amistad. Esta es la pedagogía divina. Y en tercer lugar, tercera característica, una catequesis de inspiración catecumenal. Pensad en el antiguo catecumenado, un adulto que se convierte, llega a la fe, quiere bautizarse. ¡Buah! Hay mucho trabajo por hacer. No solo tiene que creer cosas,
es que su vida, no sé, ¿a qué se dedica? Pues soy, no sé qué decir, soy traficante de esclavos. Pues vas a tener que ir buscando otro trabajo, ¿no? No sé, es que pues tengo 3 esposas, pues va a haber que poner orden en esto. Claro, el catecumenado afectaba a todos los aspectos de la vida, ¿no? La catequesis es un anuncio de fe que afecta necesariamente, aunque sea de manera germinal, porque en los niños todavía es muy germinal todo, pero afecta necesariamente a todas las dimensiones de la vida humana. Entrar en comunión con Cristo lo transforma todo, no solo lo que creo, lo que vivo. Y el antiguo catecumenado tiene esa explícita intención misionera y se estructura como un complejo orgánico y gradual. No era cualquier cosa. Había unos pasos, unas etapas, unos sacramentos que recibir, unas vivencias en el seno de la Iglesia. Todo eso, un complejo orgánico y gradual, bien estructurado, con el fin de iniciar en la fe y en la vida cristiana. Bien, el directorio también advierte, porque a veces somos un poco exagerados, que es inspiración catecumenal, no que haya que reproducir exactamente el antiguo catecumenado, pero sí esa inspiración de integralidad, de plenitud. Bien, por tanto, un contexto, la evangelización, un fin, la intimidad con Cristo, y 3 características, querigmática, mistagógica y de inspiración catecumenal. ¿Cómo se pone en pie todo eso? ¿Cómo se junta todo? Bueno, pues vamos a ver cómo en Ven, sígueme tratamos de tener presente todo eso. En primer lugar, catequesis querigmática. Recordemos el querigma: Jesucristo te ama y dio su vida para salvarte. Vamos a quedarnos con eso. La primera palabra es Jesucristo. Benedicto XVI dijo una vez: solo con pronunciar el nombre de Dios ya hemos comenzado a preparar el anuncio. Solo con decir Dios. ¿Por qué? Porque es una referencia, una pregunta a una trascendencia, abre un mundo que quizá la persona no se ha planteado, despierta un deseo de entrar más, de conocer más. Esto es lo primero que ocurre, cuando anunciamos el querigma, se despierta ese deseo de Dios. Y luego anunciamos Jesucristo, es la gran revelación, es el gran proyecto del amor de Dios. Esto tendrá que estar siempre presente en la catequesis. No podemos, por muchos cursos que pasen, no podemos decir lo de Jesucristo, esto ya está sabido, lo dejamos a un lado. No, esto siempre tiene que estar presente. Anunciar el proyecto del amor infinito de Dios tiene que estar presente siempre. Jesucristo te ama a ti, pero ¿tú quién eres? ¿Qué eres? ¿Qué es la persona humana? Para que haya una relación, tiene que haber 2. Jesucristo te ama. Y Dios tiene una revelación sobre quién eres tú. A veces el mundo te dice quién eres, tú mismo te dices quién eres, y muchas veces no es verdad. ¿Quién dice Dios que eres tú? ¿Qué te ha dicho Él? Descubrir la belleza de la persona humana a la luz de Dios es otro elemento que tendrá que estar siempre presente. Jesucristo te ama, ama. Es la relación que Dios quiere tener con el ser humano, no de servidumbre, no, de amor, de amistad. Por tanto, en la catequesis siempre tendremos que estar intentando introducir en ese diálogo de amor con Dios. Es algo que es propio del querigma y por tanto tendrá que estar siempre. Jesucristo te ama y ha dado la vida. Ha dado la vida porque había problemas. Porque Él te ama siempre, pero tú no siempre le amas a Él.
y a veces te apartas. Y Jesucristo, dando la vida, ha mostrado la fuerza de su misericordia. Nada se le resiste. No hay pecado grande que Él no pueda perdonar. Y es necesario volver continuamente a este aspecto del querigma cristiano, manifestar el poder de la misericordia de Dios. Jesucristo te ama y ha dado la vida para salvarte. Eso es lo primordial. Jesucristo te ofrece la salvación, ha preparado para ti un reino, te invita a entrar en él. Esa salvación de Dios ofrecida a todos. Es verdad, luego cada uno decidirá si entra o no entra, pero Él lo ha ofrecido, ¿no? Recordar esa oferta divina y compartir la alegría de la salvación de Dios ofrecida a todos. Y esa salvación, si entramos en ella, nos hace vivir como hermanos, en comunión, y poder celebrar la alegría de vivir en comunión con la Iglesia de la tierra y con la Iglesia del cielo. Vivir en comunión con la Iglesia del cielo y de la tierra. Esto está como en el corazón del querigma cristiano. Son aspectos esenciales que deberán estar presentes en la catequesis en todas sus etapas, en todos sus momentos. Pero decíamos que también es una catequesis mistagógica, que sigue la pedagogía divina, vinculada al signo litúrgico y progresiva por etapas. Las etapas que Dios ha seguido con la humanidad. Vamos a ponerlas. La primera etapa es la revelación de Dios como Padre, Creador. En esa etapa descubrimos también el sentido de la persona humana, toda una antropología que es el ser humano y cómo puede tratar con ese Dios creador. Hoy en día una buena base antropológica es esencial, porque en el mundo que vivimos ya no sabemos ni qué es la persona humana ni nada, se ha desdibujado. Fundar una antropología verdadera desde la fe es esencial. Todo esto pertenece a esa primera etapa, descubrir el sentido de lo sagrado, el sentido de Dios, que es el ser humano, a qué está llamado. Luego, la gran revelación del Verbo encarnado. Es el amor de Dios omnipotente, infinito, invisible, es que lo hemos visto. Lo hemos visto en un corazón humano como el nuestro. Lo hemos visto en un rostro, el de Jesús, que transmite físicamente visible ese amor que Él nos tiene. Entrar en ese misterio del corazón de Jesús y, unidos a Él, descubrir la vida de fe, la oración, la esperanza, la caridad. Contemplándolo a Él, lo vivimos. Imitándole a Él, vivimos todos esos aspectos de la vida cristiana. Y no sé cómo decir, impresionante, desbordante, sorprendente, alucinante, es que ese amor de Dios omnipotente, infinito, invisible, que hemos visto en el Verbo hecho hombre, de algún modo Dios quiere que esté presente en nuestro propio corazón. Por el don del Espíritu Santo tenemos en nosotros ese amor divino que es Él y nos permite amar con amor divino. Esto es impresionante. Y en toda esta etapa pues vamos descubriendo cómo es posible que en nosotros esté esa vida, cómo a través de los sacramentos se alimenta, cómo se vive en la comunidad cristiana, cómo es la vida en el Espíritu. Todo eso vamos descubriendo en esa etapa. Y muchos ya conocéis el sentido de todo esto, porque si ahora trazamos una cuadrícula, ya conocéis esto. Para cada aspecto podemos encontrar un mensaje, un texto de la palabra de Dios. Y por eso estos son los 35 encuentros que hay a lo largo de un año de catequesis.
Cada uno está ahí por un motivo, para ayudar a vivir siempre del querigma cristiano a lo largo de las etapas de la pedagogía divina. Y desde Dios Padre despertamos el deseo de Dios con una gran celebración de inicio en la que anunciamos a los niños lo que pueden esperar de ese curso. Y el proyecto del amor infinito de Dios lo vemos en la creación del mundo visible y del mundo invisible. Desde Dios Padre es el gran asombro, ha creado algo maravilloso. La belleza de la persona a la luz de Dios se revela cuando vemos que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios y está llamada a vivir en esa felicidad, en esa comunión con Él. Para introducir en el diálogo de amor con Dios, anunciamos e introducimos en esa vida sobrenatural y en la vida de oración. Es el encuentro de esta mañana. Para manifestar el poder de la misericordia, les hablamos, pues sí, del pecado y de la misericordia. Muchos nos han dicho muchas veces, en el quinto día les habláis del pecado, pero eso es muy negativo, eso es muy traumatizante. Mirad, es al revés, es muy liberador, porque los niños ya saben lo que les pasa, ya saben que hacen cosas que no deben. El poder ponerle nombre y decir, ya sé lo que me pasa, y el poder poner nombre a la mano tendida de Dios, misericordia, es muy liberador. Y por eso es importante. Y siempre juntos, el pecado y el perdón, y con más acento en el perdón y en la misericordia que en el pecado, porque es más grande, porque es lo que viene de Dios. De ahí descubrimos una alegría inmensa, y es que Dios, incluso cuando pecamos, no nos abandona del todo, nos deja la conciencia para que podamos volver. Es de mucha misericordia que Dios nos haya dejado una conciencia que sí, a veces puede molestar mucho, porque remuerde, pero esa es nuestra bendición, que no nos deja tranquilos hasta que volvemos a Dios. Nuestro corazón está inquieto hasta que volvemos a Él, y eso es un regalo que Dios nos ha hecho. La alegría de esa salvación que se ofrece a todos, y claro, lo vemos en plenitud en los santos, la gracia, las virtudes humanas. Este encuentro suele caer, es bueno que caiga en torno a la fiesta de todos los santos, porque así también se ilumina desde la fe esa fiesta que con frecuencia la sociedad oscurece de otras maneras. Y desde Dios Padre la comunión, pues la del pueblo de la primera alianza, Abraham, Moisés, los profetas, el rey David. Esto ya no sería poca cosa, ¿no? Pero hay más. Y desde Dios Hijo volvemos a despertar ese deseo durante el Adviento con el anuncio de la llegada de un Salvador, y vemos el proyecto de su amor infinito en el nacimiento del Verbo encarnado. Y la belleza de la persona cobra nuevo resplandor, porque ya no solo es imagen y semejanza de Dios, es que está llamada a seguir a Cristo. Y ese diálogo de amor lo descubrimos mirando a la vida de Jesús, cómo es Él, cómo tratar con Él. Y el poder de la misericordia en ese amor que es gratuito y no pide nada a cambio. Y la salvación con la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que nos lleva a una nueva comunión, la comunión del nuevo pueblo de Dios en la Iglesia. Y no sería poco, pero hay más, porque en la tercera etapa volvemos a despertar ese deseo de algo más con la ascensión. Quedaos en Jerusalén hasta que recibáis la fuerza de lo alto. Fuerza de lo alto que descubrimos en Pentecostés como una nueva revelación del proyecto de Dios, y que revela también una nueva belleza de la persona humana, porque no solo llamada a seguir a Cristo, sino a tener la misma vida divina, llamada a la santidad. Y descubrimos ese diálogo de amor con Dios en la vida de la Iglesia primitiva, una misericordia que se manifiesta en los sacramentos que nos rescatan y que nos restauran,
Y así, restaurados y viviendo la vida en el Espíritu, descubrimos esta nueva alegría de la salvación ofrecida a todos, que nos lleva a esa comunión que será definitiva en el cielo, la vida eterna, y siempre terminamos con la acción de gracias con María y con todos los santos. Ese es el sentido de un año de catequesis. Y es importante entender, no es solo una especie de historia sagrada. Quizá algunos habéis conocido libros de historia sagrada. No es eso. Cada encuentro está por un motivo, porque incide en algún aspecto del querigma cristiano desde algún aspecto de las etapas de la pedagogía divina. Por tanto, querigmática, mistagógica y de inspiración catecumenal en el contexto de la evangelización. Mirad que al ser tan repetitivo e insistente y volver siempre sobre lo mismo, por eso mismo es evangelizadora. Porque no importa cuándo llegue un niño a la catequesis, quizá no llega en primero, quizá llega en tercero, llega con 6 años o con 11, siempre encontrará este anuncio evangelizador del querigma cristiano continuamente. Y luego es de inspiración catecumenal porque trata de abarcar todas las dimensiones de la vida en un todo orgánico y progresivo. A lo largo de esos encuentros y a lo largo de los años, recorremos todos los aspectos de la vida cristiana. De hecho, recorremos completo el catecismo de la Iglesia Católica. Todos los números aparecen de una u otra manera. Bien, bueno, por tanto, para mí la conclusión es esa profunda convergencia que hay entre ven, sígueme y lo que la Iglesia nos está pidiendo desde el directorio. Muy bien. No sé qué más hay aquí. Vale, para mí, cuando descubrí ven, sígueme, descubrí esto, ¿no? Un camino de vida cristiana insospechadamente sólido. Yo no me imaginaba todo lo que había detrás y con horizontes inabarcables, porque es la pedagogía de Dios. Seguimos descubriendo cosas. Muy bien, pues hasta aquí. Ya lo siento, esto era un poco más arduo, más duro, pero es importante ver el por qué es así. De manera que, no sé si... No. Si volvemos a ese cuadro que había, la primera etapa, Dios como Padre, es la primera parte del curso. La segunda, cuando empieza el Adviento, coincide con el momento en que la Iglesia comienza el Adviento, y así en catequesis acompañamos la vida eclesial. Tratamos de que los encuentros sobre la pasión, muerte y resurrección coincidan con la Semana Santa. Del mismo modo intentamos que los encuentros sobre la Ascensión, sobre Pentecostés, más o menos coincidan con las fechas en que la Iglesia los vive. Y así todo cobra como un sentido orgánico. Y yo recuerdo, antes de usar Ven, sígueme, cuando usábamos otros libros de catequesis, a veces nos pasaba, estábamos viendo los milagros de Jesús y llegaba el Adviento, y claro, hay que hablar del Adviento. Y a un niño que está viendo los milagros de Jesús le dices, vamos a prepararnos a su nacimiento. Pues para un niño imposible. No, todavía se está formando su capacidad histórica, su perspectiva. No pueden cambiar de Jesús adulto haciendo milagros a que todavía no ha nacido. Cae un poco fuera de contexto, de una manera forzada. Con Ven, sígueme, pues entra como muy natural, muy dentro de ese acompañamiento que hacemos en la catequesis del niño, coincidiendo con la vida de la Iglesia. Bien,
Yo hasta aquí puedo hablar. Bueno, los que usábamos para la catequesis de adultos, coincidían las lecturas de los domingos con el tema que se iba a estudiar. Y entonces, por ejemplo, cuando venía en la Cuaresma, la Samaritana, era la época de hablar del bautismo, Claro. y así todo estaba... Claro, con adultos se puede hacer así. El problema con los niños es que van cumpliendo años y los mayores están más capacitados que los pequeños. Entonces, por ejemplo, la Samaritana con niños de 7 años se pierden, ¿no? De hecho, este esquema se repite todos los años, pero con pasajes bíblicos adaptados a la edad del niño según va creciendo. Y, por ejemplo, vivimos la creación. Si yo os hubiera preguntado, a ver, decidme un texto de la Biblia para explicar a los niños la creación, ¿qué me habríais dicho? Yo, Génesis. El Génesis. El Génesis es maravilloso, pero tiene un lenguaje, un género literario que dicen los exegetas, complicado, porque afirma verdades de fe, acontecimientos reales, pero con un lenguaje poético y simbólico. Y un niño de 7 años todavía no ha desarrollado la capacidad simbólica, es concreto, es material. Si a un niño de 7 años le explicamos el Génesis, y lo hemos hecho muchas veces, ¿no? Si además usamos una Biblia infantil con dibujos, donde está ahí el árbol, las manzanas, ¿no? Porque todos sabemos que el problema fue una manzana, ¿no? Al final el niño se va a casa pensando que hay algún tipo de problema con comer manzanas, ¿eh? Y luego cuando crezca pensará, vaya historietas que nos contaban de niños, como si comer manzanas, fíjate tú lo que nos decían. Son demasiado pequeños con 7 años. Tomamos Ben Sirá, frases muy cortitas, muy claras. El Señor Dios creó el sol, puso la luna en el cielo y las estrellas. ¿Se entiende? Es verdadero, ¿eh? Y un niño de 7 años lo entiende muy bien. Al año siguiente, esto es un poco raro, pero tiene mucho sentido, con 8 o 9 años, la creación se les presenta desde el Padre Nuestro, el Padre Creador, nuestro, porque es un año de comunión, el niño descubre que es capaz de relaciones sociales, quiere tener amiguitos, es el momento de descubrir la Iglesia, y entonces ese Padre Nuestro es el creador de todo, que está en el origen de todo. Al año siguiente, con 9 o 10 años, ahí más o menos la capacidad simbólica ya está despierta y se puede utilizar. Ahí ya sí que llegamos a los relatos del Génesis. Al año siguiente, más o menos, con 10, 11 años, más bien con 11, la creación la abordamos desde el prólogo del Evangelio de San Juan. En él estaba la vida, todo fue creado por él, nada se hizo, sin él nada se hizo de cuanto se ha hecho. ¿Veis? Con un niño de 7 años no podemos usar el prólogo de San Juan, ni el Génesis. Por eso, esta estructura, con adultos no importa. Puedes coger las lecturas del domingo y no hay problema. Con un niño hay que ir dosificando a medida que él va siendo más capaz. Muy bien. Muy bien. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.